Muy buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar la transmisión uy, de la noche del día de hoy en solo unos segundos. Cuéntenme cómo están. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuéntenme. Ah, ah, ah. Ahí vamos, ya casi empezamos. Denme solamente un segundo. Tal vez dos. Bien, pues vamos a comenzar ya con el tema de la noche del día de hoy. Así que pam pam pararam pam pam. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre discapacidad y envejecimiento y sobre personas con discapacidad que envejecen. Miren cómo cambia todo cuando le damos ese sentido, ¿no? Vamos a tratar todos esos temas en solamente un segundito. Pero antes, les recuerdo que Bienvejecer está en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Pueden ver todos los videos, incluyendo las transmisiones en vivo, toda la biblioteca que hemos hecho durante más de 3 años, ahí la encuentran y ahí pueden acceder a toda la información. Y si está en sus posibilidades y es algo que les gusta hacer, pueden hacer una donación también en Patreon y en PayPal y ahí pueden apoyarnos a que continuemos haciendo este trabajo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre el tema que nos trae aquí el día de hoy, que es el de discapacidad y envejecimiento, que es muy diferente a envejecimiento y discapacidad. ¿Por qué? Porque usualmente cuando tratamos el tema de discapacidad en la vejez, estamos refiriéndonos a pérdida de la funcionalidad. O sea, una persona que tenía la habilidad o la capacidad para realizar algo y que al envejecer la pierde o la ve disminuida. O sea, yo sí veía bien, pero ahora uso lentes. Yo sí oía bien, pero ahora uso el aparato. O sea, personas que no tienen una discapacidad inicial al proceso o bueno, al momento de la vejez. No entran a la vejez con una discapacidad, sino que van perdiendo la habilidad. Y ese es un tema en sí mismo y está bastante bien, pero el día de hoy quiero que hablemos sobre qué es lo que ocurre con las personas que ya tienen una discapacidad desde antes y, y entran a la vejez. ¿Cómo esto va a afectar su funcionalidad? ¿Cómo va a afectar su experiencia de la vejez? Y aquello a lo que tienen acceso dentro de este nuevo momento de la vida. ¿Ok? Así que vamos a hablar sobre todo eso. Y para empezar, pues ya saben que me gusta que dejemos todo bien clarito, así que vamos a dejar claro el concepto de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Y aquí es donde tenemos que tenerlo bien claro. La discapacidad no está limitada o no es específica a la corporalidad o sí, la habilidad del cuerpo para realizar algo. La discapacidad es el grado de adaptación que una persona necesita para realizar las actividades de la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando hablamos del grado de adaptación que la persona necesita para realizar las actividades de la vida cotidiana, vean cómo no estamos hablando ni de que no estamos mencionando en un lugar que no veas o que te falte alguna extremidad o lo que sea. No. Estamos diciendo, para que una persona con discapacidad pueda realizar las actividades de la vida cotidiana, tiene que haber una adaptación. Ese proceso de adaptación es a lo que nos referimos cuando hablamos de discapacidad. Porque, por ejemplo, si yo no escucho, pero en mi vida cotidiana, por las condiciones que sea, no necesito de ese sentido, entonces en mi vida cotidiana propiamente no poseo una discapacidad, porque puedo hacer absolutamente todo sin necesidad de una adaptación. Pero
si tengo la misma situación que no escucho y salgo al mundo de allá afuera, en el cual el sentido del oído es muy importante, entonces sí tengo una discapacidad. ¿Por qué? Porque para realizar las mismas actividades que el resto de las personas, tengo que adaptar ciertas cosas a quién yo soy y a lo que soy capaz de hacer y a lo que no soy capaz de hacer. En este caso, no soy capaz de oír. Muy bien. Desde el momento en que definimos esto como discapacidad, saludos Fita, buenas noches. Buenas noches Fita, saludos y saludos a todas las personas que me están viendo. Desde el momento en que entendemos que esto es a lo que nos vamos a referir como discapacidad, estamos quitando del centro la no habilidad de la persona y en realidad lo que estamos poniendo en el centro de la discusión es la falta de adaptación de los espacios. Muy bien. ¿Por qué necesito ver o por qué no ver se categoriza como una discapacidad? Porque el mundo general está construido para las personas que ven. ¿Por qué el no caminar se considera una discapacidad? Porque el mundo está diseñado para ser utilizado por personas que sí pueden caminar. Y por lo tanto, aquella persona que no puede ver o que no puede caminar o que no puede hacer ambas cosas, pues tiene una mayor dificultad para realizar sus actividades del día a día. Y en esto es en lo que tenemos que concentrar el concepto de discapacidad. ¿Qué tanto tengo que adecuar lo que yo hago para llevar a cabo mis actividades de la vida cotidiana? Bien. Y tomando en consideración esto, pues lo que también tenemos que entender es que ni todas las discapacidades son iguales, ni todas se presentan de la misma forma, ni todas afectan al mismo grado la funcionalidad del individuo. Muy bien. Si queremos un ejemplo gráfico, digamos que a mí me falta este brazo. No es lo mismo que el brazo me falte por completo desde el hombro, a que me falte hasta el codo, a que me falte hasta la muñeca, a que me falte parte de la mano y algunos dedos, a que nada más me falte algún dedo. Todos pudieran considerarse como discapacidad en el sentido en que tengo que adaptar cómo utilizo esta mano o cómo utilizo el resto de mi cuerpo para compensar el que no tengo esta mano, pero, de nuevo, no es igual para una persona que pierde todo el brazo a para una persona que le faltan tal vez 2 o 3 dedos. ¿Ok? Así que la discapacidad es algo que va a afectar a cada individuo que los posee de forma totalmente única. ¿Bien? Y la discapacidad la podemos dividir en varias categorías. Para empezar, tenemos las discapacidades físicas. ¿Ok? Una discapacidad física que corresponde principalmente a la falta de un miembro o de una extremidad o la falta de funcionalidad completa de esa extremidad. Por ejemplo, una discapacidad física se refiere a una persona que no puede utilizar sus piernas de forma tradicional o que no las posee. O una persona que no le falta el brazo, o la persona que sí tiene el brazo, pero que no le funciona al mismo grado de movilidad que a la mayoría de la población. Todo eso es una discapacidad física. Luego tenemos las discapacidades sensoriales. Una discapacidad sensorial es cuando las personas no pueden utilizar sus sentidos al mismo grado que la mayoría de la población. Cualquiera. El gusto, el olfato, el oído, el tacto, la vista. Esos 5. Y de nuevo todo va por grados. Para empezar, no es lo mismo y no es el mismo grado de limitación cuando no puedes ver a cuando no puedes oler. ¿Por qué? Porque el nivel de importancia, por llamarlo así, los sentidos son primero la vista, luego el oído, luego el tacto y luego vienen luego el olfato y luego el gusto. Ajá. Así que si te falta la visión o no puedes ver claramente, eso va a limitar más que la forma en cómo te mueves de un espacio al otro a si no puedes oler las cosas o no puedes degustar las cosas.
¿ok? Y al mismo tiempo, si no puedes ver o no puedes oír, también eso va por grados. ¿Qué tanto si lo puedes hacer y qué tanto eso interfiere con tus actividades cotidianas? De nuevo, si yo ya formé mi vida cotidiana bajo una estructura en la cual no necesito tanto, entre comillas, este sentido, entonces la discapacidad disminuye porque hay más cosas que puedo hacer de forma normal, por llamarlo de algún modo. Pero si la limitación es muy amplia y eso afecta mucho la manera en cómo socializo, salgo, trabajo, estudio, etcétera, etcétera, entonces hablamos de que la limitación es bastante marcada, ¿ok? Y es más limitante. ¿Bien? Entonces, tenemos discapacidad física, tenemos discapacidad sensorial y tenemos también discapacidad cognitiva. La discapacidad cognitiva se refiere a cualquier tipo de condición o situación que ocurre aquí en la mente y que modifica la manera en cómo la persona realiza sus procesos mentales. O sea, cómo piensa, cómo siente, cómo razona, cómo utiliza su memoria, cómo se comunica. Bueno, es parte, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Cómo enfoca su atención, cómo introyecta el mundo, etcétera, etcétera. Esas son discapacidades cognitivas. Y aquí usualmente esto lo relacionamos con algo que es un término que se ha utilizado tanto de forma negativa que ya hasta se ha dejado de utilizar, y es el término del retraso mental. No se utiliza ya ese término porque ya la gente lo ha estropeado, utilizándolo como chiste o como insulto. ¿Ok? Alguna deficiencia cognitiva o algún retraso cognitivo o alguna discapacidad cognitiva es, por ejemplo, las personas que no pueden realizar procesos de resolución de problemas al grado en que tendrían que hacerlo en comparación con el resto de las personas de su edad. Eso, tenemos entonces la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad cognitiva y por último tenemos, bueno, no por último, ahorita vamos con el último. Tenemos siguiente la discapacidad del lenguaje, que es cuando la persona no puede ni procesar el lenguaje correctamente, o sea, lo escucho pero no lo entiendo, o no puedo darle sentido a las palabras, o al momento de expresarme, el lenguaje no fluye de forma correcta. Y esto es, por ejemplo, que confundo las palabras o que no puedo conectar bien la palabra que pienso con la palabra que digo. O alguien me habla y sí escucho y sé que me están hablando, pero no relaciono el concepto que me dicen con el objeto que es, etcétera, etcétera. ¿Ok? Básicamente tengo ciertas limitaciones al momento de la comunicación con otras personas. Y por último, ahora sí tenemos las discapacidades múltiples, cuando tomas varios tipos de discapacidades. Por ejemplo, lo que dije hace un momento, no veo, pero también estoy en una silla de ruedas. O tengo alguna discapacidad cognitiva, pero al mismo tiempo no me puedo comunicar. Bien, todos estos son tipos de discapacidades. Aproximadamente el 20% de la población mundial padece, en mayor o menor medida, de uno o varios tipos de discapacidad permanente. ¿A qué me refiero con discapacidad permanente? A que ya sea que nacieron con ella, como el Maybelline, o ya sea que la fueron adquiriendo durante la marcha por alguna enfermedad, por alguna expresión genética, por algún accidente. Muy bien. Pero el chiste es que son personas que están teniendo durante toda la vida una o varias discapacidades. Bien. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué les decimos discapacidades o persona con discapacidad y no como antes que se utilizaba el término discapacitados o cualquier otro término que se pudo haber utilizado antes, ¿no? Porque si tú dices el discapacitado, estás poniendo en el centro a la discapacidad como lo principal que la persona es. Mientras que si tú dices persona con discapacidad, estás poniendo a la persona en el centro y alrededor de ella pones a la discapacidad como una de sus características, pero no lo único que es. Y este tema es muy importante porque vivimos en una sociedad en la cual a las personas con discapacidad se les limita ampliamente por justamente poseer una de estas discapacidades. ¿Ok?
Cuando veo a la persona que está con muletas, lo único que veo son las muletas, no veo al resto de la persona. Bien, y lo limito a su discapacidad. Y es por eso que digo, está discapacitado. Pero si yo mantengo un espectro más amplio en mi pensamiento, veo las muletas y digo, ok, esta persona está en muletas, pero aparte de eso, ¿qué más? Perfecto, entonces hablamos de una persona con discapacidad. Y tampoco utilizamos el término de capacidades especiales, porque todos y todas tenemos capacidades especiales o capacidades diferentes. Todas las personas poseen capacidades diferentes. Bien, si alguien se puede parar de cabeza, esa es una capacidad diferente. Si alguien habla 5 idiomas, esa es una capacidad diferente. Persona con discapacidad. Bien, nada más para que quede claro. Entonces, yo les decía hace un momento, cuando vemos a una persona o cuando convivimos con una persona con discapacidad, es muy común limitar a este individuo a esta condición o esta situación o esta discapacidad que posee. Y de ahí no te sales. Les pregunto ahora, ¿cuál es la imagen que tradicionalmente tenemos en sociedad acerca de las personas con discapacidad? Las vemos como personas que son iguales que todos los demás, o las vemos como personas que son menos. Por desgracia, las ideas sociales que tenemos acerca de las personas con discapacidad es que son menos que el resto de la población. Y yo no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es lo que hay. Eso es lo que la gente piensa sobre las personas con discapacidad. ¿Y esto cómo les afecta? Les afecta en todos los sentidos de la vida, porque entonces si yo creo que la persona con discapacidad es menos que yo, pues se me va a hacer lo más normal del mundo que tenga acceso a menos cosas de las que tengo yo. Es muy común en personas con discapacidad no terminar la educación básica y no tener un trabajo. ¿Por qué? Porque los espacios no están diseñados para que ellos puedan acceder fácilmente a estos recursos. ¿Ok? Las casas no están pensadas para personas con discapacidad, las escuelas no están pensadas para una persona en silla de ruedas o para una persona que tenga alguna clase de característica particular que le haga resaltar negativamente dentro del resto de los compañeros. Los lugares de trabajo no contratan en la mayoría de las ocasiones a personas con discapacidad, aunque el puesto no tenga nada que ver con eso que pudiera tener. O sea, si me quieres en un trabajo de oficina estar sentado 10 horas, pues ahí tienes una persona que está sentada todo el día, ¿por qué no la vas a contratar? No, pues porque no hay que no sé qué. El rechazo, el prejuicio y la discriminación que existen contra las personas con discapacidad limita mucho las posibilidades que ellos y ellas tienen para desarrollarse como individuos. Bien, así que lo primero que tenemos que notar o aclarar o reconocer el día de hoy es que una persona que posee una discapacidad ya está partiendo con una desventaja a nivel social. Y yo les dije hace un momento, la discapacidad no es en sí lo que no puedas hacer, es lo que tienes que modificar para poder hacerlo, porque la sociedad lo marca de esa manera y de esa única manera. Si partes con una desventaja, entonces, pues para empezar, vas a tener mayores posibilidades de crecer y envejecer pobre. Y eso es súper común. O sea, si tenemos en un país como México el 50% de la población viviendo en la pobreza, pues cuando se trata de una persona con discapacidad, esto puede aumentar hasta el 80 o hasta el 90% en algunos lugares. Así de mal estamos. Así de pocas son las oportunidades para una persona con discapacidad. Y entre más limitante sea la discapacidad, más todavía. Porque eso implica que tiene acceso a menos recursos sociales. Bien. Si yo
de nuevo, vámonos al ejemplo físico, ¿no? Si a mí me falta un dedo, pues esto no representa una gran limitante al momento de estudiar. Sí, puedo ir a la escuela, no pasa nada. Pero si estoy postrado en una cama y no tengo movilidad del cuello para abajo, pues esto me va a limitar muchísimo más. Porque requeriría, uno, tener una silla especial eléctrica para poderme trasladar de un lugar a otro, probablemente con un cuidador. Dos, requiero de que pueda salir libremente o con poca ayuda de mi casa para salir a la calle. Tres, requiere que tenga un transporte que me permita llegar de mi casa a la escuela. Cuatro, requiere que en la escuela haya alguna adaptación para que yo pueda entrar al salón, entrar a la escuela, entrar al salón de clases, etcétera. Y cinco, requiere que haya una modificación de los programas de estudio y no de los programas de estudio, de la forma en cómo se imparten ciertas materias y cómo se realizan ciertas actividades para que yo las pueda realizar. Aquí está funcionando todo muy bien, pero como de aquí para abajo hay algo distinto, se marca una gran diferencia. Y entonces es por eso que las personas con discapacidad tienen menor posibilidad de terminar incluso la educación básica. Menos del 50% de las personas con discapacidad tienen terminada su educación básica. Menos de la mitad. No porque sean tontos, porque estamos hablando de todo tipo de discapacidad. E incluso las personas con discapacidad cognitiva pueden estudiar hasta ciertos límites muy particulares de cada persona, pero no se les da la oportunidad a nivel social. Y con esto, pues entonces ya tampoco puedes salir a la calle y buscar un trabajo porque no tienes la formación necesaria y porque sufres también de discriminación en el campo de trabajo. Te ven y de nuevo, la gente no te ve a ti, la gente ve el bastón, la gente ve la silla de ruedas, la gente ve el aparato auditivo, la gente ve la fisionomía o la falta del dedito. Eso es lo que ve la gente. ¿Creen que los van a contratar? Yo sé que me encantaría que viviéramos en un país en donde dijéramos, eso no es así, estás exagerando, pero la realidad es que no vivimos en ese país. Vivimos en un país en donde sí sufren de discriminación, una discriminación sistémica, porque también se enfrentan a que al salir a la calle no pueden transitar tan libremente como lo haría una persona que no posee una discapacidad. ¿Por qué? Porque las calles están todas disparejas, porque las banquetitas son de este tamaño, porque no hay auxiliares auditivos para las personas con alguna limitación visual, porque el simple hecho de que la gente te vea distinto ya es motivo para que te rechace. Sumas todo esto, que entonces la persona con discapacidad no tiene un lugar, o no tiene el mismo lugar que tendríamos todos. Y si eso lo trasladas a valor social, pues entonces sí nos vamos con esa idea de que en efecto, socialmente, la persona con discapacidad es menos que el resto de la población. Y de eso somos culpables todas y todos, porque todos participamos en esta dinámica en la cual se excluye. Y lo tenemos bien implantado desde chiquitos. ¿Ok? Siempre ha existido. Siempre ha existido y ya se están haciendo cambios, pero la gente considera, muchas veces la gente considera que estos cambios no son importantes. ¿Por qué? Por la misma forma en cómo está distribuida la riqueza dentro de la población. ¿Cuál es el factor determinante para que una población pueda empoderarse a nivel social? La riqueza. Si la población puede acceder a recursos, el resto del todo
los ve y dice, ay, ya tienes dinero, ya, pues ven, gástalo acá conmigo. Y entonces ahora sí, te adapto a las cosas, ¿no? A ver, te quito la silla para que puedas pasar, te abro el espacio para que ya libremente puedas entrar y salir, te digo, te pongo los señalamientos en el suelo, te pongo los letreritos en braille, porque ahora sí puedes venir y sí puedes gastar y sí puedes producir. Pero si hablamos de una población con discapacidad que es mayoritariamente pobre, pues ¿cómo? ¿No? Y esa es la razón por la que a veces ni siquiera ves personas con discapacidad en la calle. Porque ni siquiera pueden salir. O sea, ni siquiera pueden salir. Piénsalo y di, ¿cuándo fue la última vez que vi a una persona con cualquier tipo de discapacidad en la calle? Son el 20% de la población. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una persona con discapacidad en la calle? Si vives en Ciudad de México, a lo mejor si dices, no, pues me subí al metro y estaban las personas invidentes cantando. Ajá. O a lo mejor estaba caminando por la Alameda y había alguien en silla de ruedas. Ok. Aún así, bueno, si te vas a otro lado del país o del país en el que ustedes vivan, muy probablemente me van a decir, no, pues a lo mejor creo que hace un mes vi a alguien en silla de ruedas. Ajá. O, no sé, cualquier recuerdo, pero no va a ser tan frecuente, porque si te sales de estos grandes centros urbanos, la mayoría de los pueblos y de las ciudades pequeñas no tienen la adaptación suficiente como para permitir el libre tránsito de personas con discapacidad. ¿Bien? Y no las vas a ver. Y como no las ves, te olvidas de que existen. A esto se le llama invisibilización. Y es un fenómeno que atraviesa mucho las personas con discapacidad. Como no las ves, pues ni están. Y al momento de planear cosas, de planear espacios, de planear actividades, recursos, etc., pues no los consideré, no los tomé en cuenta. Y solamente se perpetúa el que las personas con discapacidad sean invisibles. Entendiendo todo esto, ¿cómo afectan estos procesos sociales de prejuicios, discriminación, rechazo, invisibilización y aislamiento al proceso de envejecimiento? Ahí vamos. Pero antes, te recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbete, comenta, da like, dale pulgar para arriba, etiqueta a personas, comparte con personas. Vamos a hacer que esta discusión siga fluyendo, vamos a hacer que todo esto nos permita tener una red de envejecimiento en la cual incluyamos todos los tipos de vejeces. Vamos a envejecer en un mundo diverso, por favor, y eso solo lo vamos a lograr a través de la información. Así que ayúdanos a que el mensaje llegue a más gente para que la información fluya, que es lo que nos interesa. ¿Va? Así que forma parte de nuestra red Bienvejecer. Y si está en sus posibilidades, y si está en tus posibilidades, toma dos, puedes hacer una donación en PayPal y eso nos ayuda a que sigamos realizando esta clase de trabajos. ¿Ok? Bueno. Entendiendo toda esta situación, ¿cómo va a afectar la discapacidad al proceso de envejecimiento de las personas? Y les voy a decir una cosa que es bien curiosa. Hasta hace algunas décadas, hasta hace algunos años, no tantos, o sea, esto no es 1940, esto es 1990. Hasta hace unos 30 años, la esperanza de personas con algún tipo de discapacidad era súper cortita. O sea, por donde le vieras, las personas con discapacidad llegaban a los 40 años, a los 50 años. Habían algunos que nada más hasta los 30, 35 años vivían. Y párale de contar. Y por lo tanto, la idea social era que, pues la gente con discapacidad se muere joven. No hace falta pensar en discapacidad y vejez, porque no existe la vejez como tal en personas con discapacidad. Pero ¿qué creen? Conforme los gobiernos fueron adoptando políticas públicas, espacios, servicios que cubrieran las necesidades de población con discapacidad,
esta esperanza de vida ha ido en aumento. Y básicamente ya tienes que las personas con discapacidad pueden vivir en promedio lo mismo que el resto de la población. Y por lo tanto, ya tenemos efectivamente personas con discapacidad, no nada más que envejecen, sino ya envejecidas, personas que tienen alguna discapacidad física, sensorial, cognitiva, de lenguaje o múltiple, que llegan a más de 60 años, y más de 70 años, y más de 80 años. Pocos, pero ahí vamos, cada vez es más constante. Y ahora si estás en una silla de ruedas, por la razón que sea, ya es muy frecuente que vayas a vivir más de 60 años. Y eso se convierte en una maravilla, porque entonces puedes tener una vida larga y productiva. Todavía falta tratar el otro aspecto de la productividad y del acceso que tienen a educación y trabajo, pero ya existe una vida larga con discapacidad. Y eso es una joya, porque es un derecho humano, ¿no? Si el mismo ser humano, a través de la ciencia, la tecnología y la medicina, creó la vejez para todos, pues entonces que la vejez sea para ellos y ellas también. Es como la educación. Porque mucha gente, luego hablo de estos temas de discapacidad y me dicen, pues yo tengo un vecino que no tiene una pierna y aún así estudió hasta la universidad. Y lo admiro mucho porque salió adelante. Y yo tengo a esta conocida que no escucha, pero que aún así trabaja y se casó y tiene una vida normal. Yo te pregunto una cosa. A la escuela, si tú no tienes una discapacidad, tú vas a la escuela, seas el más brillante o el más flojo. O sea, es parejo para todos. ¿Por qué la persona con discapacidad que estudia, o que trabaja, o que se casa, por qué tendría que ser alguien excepcional cuando la población sin discapacidad no necesita ser extraordinaria para hacer ninguna de estas cosas? ¿Por qué tendrías que ser ese porcentaje tan pequeñito de los que sí pudieron? Todos tendrían que tener la oportunidad. Bien, piénsalo, considéralo de esa forma. Ahora, con el tema del envejecimiento, aquí tenemos que manejar varios temas. Uno es la dependencia, porque hay personas, ya les dije desde un principio, hay personas con discapacidad que tienen más, un grado de dependencia más avanzado que otros, o sea, que necesitan más ayuda de alguien más para realizar sus actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay personas que necesitan de apoyo para el aseo, para trasladarse, para manejar recursos, para hacer actividades de la vida cotidiana. Mientras que hay personas que tienen una discapacidad, pero pueden vivir de forma completamente independiente. Cuando hablamos de una persona que tiene un alto grado de dependencia durante toda la vida, entonces hay que considerar no nada más a la persona, hay que considerar a sus cuidadores. ¿Y quiénes son usualmente los cuidadores de personas con discapacidad? Los padres. Y aquí se vuelve un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque a diferencia de una persona que adquiere limitaciones o discapacidades durante la vejez y que empiezan a ser cuidados por las hijas, las parejas o los nietos, las nietas, las nueras principalmente, los padres siempre van a ser más grandes que los hijos y por lo tanto van a haber empezado desde antes su proceso de envejecimiento y van a haber llegado antes de su vejez. Y esto implica que probablemente van a comenzar a presentar ellos mismos también deterioro y discapacidad. O sea que estos padres van a estar cuidando, pero cada vez van a tener menos capacidad para hacerse cargo de otra persona. Y ahí los ves,
Ahí ves a la señora de 80 y tantos años empujando la silla de ruedas de la hija que ya tiene 60 y así han estado toda la vida. Ujú. Ahí ves cuidando gente toda la vida. ¿Y cuál es el temor más grande de estos padres? Morirse. Porque si ellos se mueren, ¿quién va a cuidar? Mira qué cosa. Los padres, como son los que siempre han cuidado, temen ya no estar para cuidar. Porque si ellos no están, muy probablemente no va a haber otra persona que cuide. Y se convierte esto en un tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar? Y una idea muy recurrente en personas mayores que cuidan a alguien con discapacidad, a los hijos con discapacidad, es que dicen, yo espero que se mueran ellos primero y ya después me puedo morir yo. Mira hasta qué grado llega esta discusión, que ya la mejor alternativa para ellos es que los hijos se mueran primero. Es un tema bastante tabú, pero no tendría por qué, no tendría por qué ser algo que se sufra en silencio o algo que no tenga una solución. Y aquí voy a hablar de otro tema. Usualmente cuando hablamos del tema de las residencias, creemos que es la peor crueldad que le podemos hacer a una persona, ¿no? ¿Cómo voy a abandonar a mi familiar en un asilo, en una residencia, cuando se supone que yo tengo que cuidar, cuando se supone que yo tengo que ser una buena persona y estar aquí para X o Y? Pero la realidad es que, en muchos casos, un asilo o una residencia puede ser la mejor alternativa para una persona con discapacidad envejecida. ¿Por qué? Porque por lo menos te vas a asegurar de que tu familiar tenga cuidados técnicos, o sea, necesarios. O sea, va a estar bien alimentado, va a estar bien aseado, va a tener siempre personas alrededor, va a tener actividades de estimulación de todo tipo. No se le va a abandonar. A diferencia de si la persona queda con alguien que no sabe si va a cuidar bien o va a cuidar mal o va a terminar abusando o maltratando a esa persona. Así que yo siempre se lo recomiendo a los padres de hijos con discapacidad. Si tienen la posibilidad de considerar un asilo, háganlo. ¿Qué es lo que hacen muchos padres? Muchos padres dicen, ok, esta casa se la voy a dejar a mi hijo con discapacidad y él o ella van a ser quienes vivan aquí. Y si alguien quiere esta casa, pues que también venga y cuide. ¿Por qué no usar la alternativa de, bien, vamos a vender este espacio y con ese dinero vamos a pagar la residencia de aquí hasta que la persona ya no esté? Sean 5 años, sean 10 años, sean 15 años. Y ya te quitas el problema de si le van a dar los recursos, si no le van a dar los recursos, etcétera, etcétera. Incluso hay recursos legales que permiten que esto suceda, justamente para evitar esta situación, porque de nuevo, el cuidado es una cosa bastante compleja e incluso la gente bien intencionada a la mera hora ya no funciona, o ya no está haciendo como debería ser, o ya se convirtió eso en una cosa muy desvirtuada. Yo siempre recomiendo para las personas que tienen hijos con discapacidad, busquen una residencia, busquen un asilo. Incluso hay muchas situaciones en las cuales el padre o la madre se van a vivir al asilo con su hijo con discapacidad y les dan su habitación y en la habitación están viviendo padres y madres con los hijos, y entonces ya tienes a la familia ahí metida, lo cual ayuda al proceso de adaptación, sobre todo si consideramos que sí, en efecto es probable que los padres fallezcan antes que los hijos. ¿Y va a ser un golpe duro? Pues sí, por supuesto que va a ser un golpe duro. Pero al menos
ya no es ese golpe más el ingreso a la residencia, porque en la residencia ya está. Así que tiene muchas ventajas. Es de verdad algo a considerarse, creo yo. Así que sí sería bueno no satanizar a la residencia al momento de trabajar con personas con discapacidad. Y muy importante, solamente porque una persona ya esté envejeciendo con una discapacidad, eso no significa que no pueda adquirir otras discapacidades o enfermedades durante la marcha, porque esto también ocurre. Hay personas con discapacidad que con el tiempo también ya son diabéticos o hipertensos o tienen demencia o sufren de Parkinson, etc. Así que hay que tomar en consideración ahora esta situación transversal en la cual tenemos que unir la discapacidad inicial con la pérdida de funcionalidad por la enfermedad. Y aquí es bastante interesante, como les dije, porque la enfermedad va a afectar en teoría de la misma forma, pero ya en la práctica de una forma totalmente distinta, porque ya hay algo diferente de inicio. ¿Ok? Por ejemplo, esto no es una discapacidad, pero es una condición que pudiera ser discapacitante en mayor o menor medida. Las personas con síndrome de Down. ¿Ok? Una persona con síndrome de Down tiene más riesgos a nivel genético de padecer ciertas enfermedades. Ajá. Y todo eso hay que tomarlo en consideración con el envejecimiento de esta persona, porque son focos rojos. Hay que tratar situaciones específicas con esto, ¿ok? De la misma forma, porque no todo es malo, en que una persona con discapacidad, debido a que el día a día ya representa un desafío extra, han ido adquiriendo mañas y formas y métodos y habilidades que la población sin discapacidad no posee, porque no los necesita y no lo ha ejercitado. Así que una persona que envejece con una discapacidad puede poco a poco adquirir una vida más independiente y adquirir una visión de la vida que pudiera ser también positiva. ¿Ok? Así que llegan a la vejez y ya tienen formas de ser independiente, ya tienen las mañas, ya tienen el conocimiento autodescubierto para ser autónomos, aún con la discapacidad. Y si la discapacidad aumenta, bueno, pues ya se pueden adaptar incluso más fácilmente a ella que una persona que nunca la ha tenido. Y de nuevo, en el contacto directo con personas mayores del día a día, tú ves que las personas, entre más independientes, y no nada más independientes a nivel físico o social o cognitivo o sensorial, no. Entre más independiente y entre mayor sea su valor social, más se van a dar de topes con las limitaciones y la discapacidad adquirida. Ejemplo clarísimo. Si tienes a este hombre heterosexual, blanco, casado, con dinero, o sea que el todas y que no hay ni de ninguna forma está sufriendo ni discriminación, ni rechazo, ni nada. Al contrario, se le está dando un trato preferencial a nivel social, lo quiera o no lo quiera, se dé cuenta o no se dé cuenta. Comienzas a envejecer, pierdes este privilegio. Comienzas a adquirir una discapacidad, pierdes este privilegio. Te jubilas, pierdes el privilegio. Entras a un asilo, pierdes el privilegio. Y les duele un montón. Pero una persona que desde el inicio ha tenido que salir adelante a pesar de todas estas dificultades, pues tiene herramientas. Y eso es algo que me parece fantástico de la situación.
Viktor Frankl manejaba un término, es un psicólogo, manejaba un término llamado resiliencia. La resiliencia es básicamente salir adelante de las dificultades, aprender de lo difícil y mejorar como persona. Y cuando te enfrentas constantemente en tu día a día a lo difícil, hay muchas oportunidades para aprender. Y por lo tanto, tienes a personas con discapacidad que envejecen desde el principio, ya van más atrasados socialmente, porque la sociedad los ha puesto ahí, pero con los recursos que tienen, pueden desarrollarse para ir alcanzando a los demás. Y si irlos alcanzando les toma 60 o 70 o 80 años, pues mira, se convierte en algo bastante interesante de presenciar. En espacios donde yo he trabajado, por ejemplo, nos ha tocado personas invidentes que pierden la vista después de la vejez, por lo que sea, y personas invidentes que han estado así, si no desde el nacimiento, durante la gran mayoría de su vida. Y es una gran diferencia, porque el invidente que creció y envejeció así, se sabe mover en los espacios, sabe utilizar el bastón de luz, sabe leer en braille, sabe cómo identificar sonidos y cómo mapear en su cabeza con una mayor facilidad que alguien que dependió de su vista durante toda su vida. Y lo mismo ocurre con todo. O sea, usualmente una persona sorda que envejece ya tiene habilidades que van a evitar que le estén gritando. Digamos, no es sorda, con una pérdida parcial del oído. En ese caso, porque pues, si no, ¿para qué te gritan, no? A diferencia de una persona que pierde la audición o disminuye su audición durante la vejez, y ahí sí, hay que andarle gritando porque ni la familia está acostumbrada, ni el Señor está acostumbrado. Y eso se convierte en una gritadera durante todo el día. Mientras que la otra persona ya sabe leer labios, ya sabe interpretar un poco más el lenguaje corporal, sabe el lenguaje de señas, sabe utilizar otra clase de recursos que ha aprendido sobre la marcha a través de la experiencia. Y esto de verdad es algo bastante curioso, porque entonces la persona que posee una discapacidad desde antes de la vejez pudiera, en algunas ocasiones, por supuesto, no siempre, pero pudiera en algunas ocasiones estar mejor adaptada a la vejez o mejor preparada para la vejez que una persona que no posee discapacidad desde inicio. No sé si estoy con esto romantizando la discapacidad, porque a fin de cuentas sí existen muchas limitantes al momento de hablar de discapacidad y ya las hemos nombrado y hemos nombrado solo algunas, porque hay más. Pero no es también un poco reconfortante para una persona que posee una discapacidad y envejece el saber que incluso en esos momentos de limitación, en esos momentos de falta de autonomía que pudieran presentarse con la discapacidad y sumándole enfermedades y sumándole, van a tener una visión distinta que el resto de la población que siempre se mantuvo socialmente adelante y que no les permitió ponerse al corriente. Y ahora ellos son los que pueden estar al corriente. Y pueden ser incluso los que van un poquito más adelante. A mí me parece genial. De nuevo, no es en todos los casos.
porque no todas las personas sin discapacidad adquieren una en la vejez. Y porque hay muchas personas que además de la discapacidad que ya tenían desde antes, van adquiriendo más cosas y se ven más limitados todavía al momento de llegar a la vejez, justamente. Hay de todo, hay de todo, pero la realidad es que cada vez nos vamos a enfrentar a un mundo en el cual las personas con discapacidad tengan más posibilidades de envejecer. Y como cada vez vamos a tener más población anciana en general, los países, en teoría menos, están mejor adaptados y se están adaptando más a crear sociedades y espacios para todos y para todas. A esto se le llama acceso universal. O sea, que la calle, la escuela, el centro de trabajo, los hogares, los parques, los espacios públicos, todo pueda ser utilizado libremente y ser transitado libremente por personas con cualquier clase de capacidad. No importa qué puedas hacer, qué no puedas hacer, etcétera, etcétera. Todas las personas pueden utilizar y disfrutar del espacio de la misma forma, porque está construido pensando en la adaptabilidad. Mira qué maravilloso. En el momento en que logremos esa inclusión de espacios, vamos a estar un poco más cerca incluso de eliminar el concepto de discapacidad, porque ya no va a haber una barrera física, una barrera arquitectónica. Y si vamos cambiando también las ideas de la población, pues vamos a eliminar más todavía el concepto de discapacidad. Porque si ya no importa tu corporalidad o tu sensorium o tus capacidades intelectuales para encontrar un trabajo o para encontrar un lugar donde estudiar, pues ¿de qué discapacidad estamos hablando? De nuevo, estoy yéndome mucho a la utopía, estoy pensando mucho en un ideal que incluso bajo esos parámetros va a ser alcanzable. Pero vamos a estar más cerca de crear una verdadera sociedad para todas las personas. Y eso es una maravilla. Y vean qué interesante que el tener cada vez más población envejecida nos va a ayudar a tener una sociedad mejor adaptada para personas con discapacidad. Por el mal prejuicio de que las personas mayores tienen discapacidad. Pero mira, si de algo sirve, pues hay que usarlo. Y conforme esto ocurra, vas a ver a personas con discapacidad participando más activamente de la toma de decisiones sociales, de los beneficios de la vida en sociedad, disfrutando de los espacios públicos, trabajando, estudiando, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad, aportando su punto de vista para la creación de leyes, de reformas, de estatutos, de ideas, de espacios. Van a tener un lugar en la mesa, el lugar que se merecen de toda la vida y que se les ha negado enormemente e históricamente. Han habido momentos de la historia en los cuales la discapacidad se ha visto como básicamente lo peor que una persona pudiera tener. Y todavía un poco de esa idea sigue permeando en sociedad. Hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Porque así como envejece la población en general, las personas con discapacidad también envejecen. Y tal vez están más preparadas para enfrentar a la vejez que el resto. Así que mucho va a haber que aprender. Y por favor, si ven a una persona con discapacidad en la calle, no se acerquen y le digan, qué valiente eres, te admiro mucho. No, está haciendo su vida normal. ¿Ok? No necesita admiración. Necesita que todas las personas alrededor entendamos que el terreno está disparejo.
Bien. Y así como esa persona puede estar allá afuera, así deberían estar todas las demás, haciendo su vida normal. Y si no lo están, es porque todavía no llegamos a ese punto. Vamos a luchar para llegar a ese punto. Bueno, cuéntenme qué opinan sobre este tema. ¿Creen que sí lleguemos a un punto en el cual las sociedades sean de verdad sociedades para todos? En países de Latinoamérica nos falta mucho, 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 mucho. Así que, a ver qué pasa. Creo que es muy emocionante vivir por todos estos cambios, ¿no? Cuéntenme. Y, una vez más, formen parte de la red de Bienvejecer. Suscríbanse, compartan, comenten, denle like, háganle pulgar para arriba, etiqueten a alguien, muestren el video a alguien, pónganselo en la cara. El chiste es que seamos cada vez más las personas que tengamos una idea más global, más integral, más compleja acerca de la vejez, porque es la única forma en cómo nos vamos a asegurar de tener buenos servicios, servicios integrales para no nada más la vejez, sino para las vejeces. Así que vamos a hacerlo. Vamos a formar parte de la discusión. No tengamos miedo a hablar sobre temas de envejecimiento. Para allá vamos todos. ¿Qué clase de mundo quieres? ¿Un mundo en el cual te puedas desarrollar bien a cualquier edad? ¿O un mundo en el cual te tengas que encerrar en tu casa y no puedes hacer nada porque todos los espacios, todas las personas, todos los lugares te dicen tú de aquí no eres? ¿Qué mundo queremos? Quiero creer que queremos un mundo de apertura, de libertad y de posibilidades. Así que vamos a construir ese mundo. Y un buen inicio es formar parte de Bienvejecer. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbete, comenta y comparte. Y eso va a ayudar a que esta discusión siga creciendo. Muchas gracias a todas las personas que me acompañaron esta noche. Estamos en la semana 436 de cuarentena. Y así vamos a seguir por lo menos lo que queda del mes de mayo. Así que en lo que estamos aquí, sigamos compartiendo información sobre gerontología y sigamos aprendiendo sobre estos temas. Bien, nos vemos el día de mañana con más temas sobre vejez, envejecimiento y personas mayores. Si hay algo de lo que quieran hablar específicamente, díganme, sugiéranme un tema y con mucho gusto lo considero para próximas emisiones de Bienvejecer en Cuarentena. Gabo, hola Gabo. Esperemos que pronto las cosas cambien acá en México. Nos falta mucho, nos falta mucho. Vamos avanzando, pero no lo suficientemente rápido. Hay que seguirle ahí luchando, seguirle luchando. Un abrazo a ti y un abrazo a papá Gabo también. Cuídense mucho, gracias por estar conmigo la noche del día de hoy. Yo soy Arturo Arcos, esto ha sido Bienvejecer. Muchas gracias.